Si nuestro país era muy pobre durante mucho tiempo porque no teníamos recursos como el petróleo, resulta que en la nueva era, la era de la economía verde, somos ricos. Somos ricos en radiación solar y por eso tenemos ventajas en materia de producción de energías limpias como la energía solar, pero también tenemos unos vientos increíbles en otras zonas del país que nos permiten ser competitivos también en la energía eólica. Y hoy día tenemos una oportunidad, o así se ha planteado, competitiva de lograr producir hidrógeno verde. ¿Por qué le ponemos hidrógeno verde? Porque existe producción de hidrógeno como combustible con otras materias como base, ¿verdad? Como el hidrógeno azul o el hidrógeno negro, que son hidrógenos que para producirse igual contaminan más o menos, pero nosotros podemos producir hidrógeno y al producirlo no generar contaminación y por eso el nuestro sería verde. Hoy día hay varios proyectos en Chile que se están desplegando en esta materia y es por eso que hoy día queremos hablar sobre el hidrógeno verde con Claudia Santibáñez, directora de la Escuela de Ingeniería de Medio Ambiente y Sustentabilidad de la Universidad Mayor. Claudia, gracias por estar aquí con nosotros en CNN. Muchas gracias por la invitación. Claudia, partamos por una cuestión básica. Parece tirado de las mechas, pero ¿qué es el combustible de hidrógeno? ¿Es acaso, como suena, que podemos realmente generar energía sobre la base básicamente del agua? Sí, bueno, efectivamente el hidrógeno es un gas, de hecho corresponde a un elemento que es uno de los más abundantes que tenemos en nuestro planeta, es muy abundante y tiene la particularidad de que tiene una alta densidad energética. Por lo tanto, este gas, si nosotros podemos aislarlo, efectivamente podemos utilizarlo como combustible. Y tal como tú mencionabas, este gas nosotros podemos separarlo del agua, ¿cierto? Pues sabemos que el agua es una molécula que está compuesta por hidrógeno y por oxígeno, y si somos capaces de romper esa molécula, podemos separar el hidrógeno, por lo tanto aprovechar ese potencial energético para poder generar energía o bien obtener combustible. Lo interesante de este combustible es que cuando se quema, lo que produce es vapor, ¿verdad? Y eso es muy sorprendente. Pero para lograr tener el hidrógeno aislado de esta molécula como es el agua, por ejemplo, el proceso es un proceso medio complicado. Se habla de la electrolisis, que es como electrocutar. ¿Cómo podríamos decir en términos sencillos el proceso que interviene para poder producir el hidrógeno? Sí, tal como tú decías, el proceso se denomina electrólisis, la cual, bueno, lisis implica que hay un rompimiento de la molécula. Entonces, lo que se hace justamente a través de un electrolizador, se rompe la molécula para separar el hidrógeno del oxígeno. Y por lo tanto, el hidrógeno, al ser un gas combustible, puede nuevamente volver a utilizarse. Y cuando se utiliza como combustible, por ejemplo, en una pila o en una celda de combustible, se hace el proceso inverso, en el cual ahora entra el hidrógeno, se ocupa el oxígeno como carburante, por lo tanto se produce ahí una combustión en la cual puede servir para generar electricidad y se genera como subproducto ahora vapor de agua. Por lo tanto, con eso eliminamos el problema de generar gases contaminantes o el mismo dióxido de carbono que en este caso, en esta combustión, no se genera. Podemos entrar en el detalle que yo explicaba al inicio. ¿Cuál es la diferencia entre el hidrógeno verde y el hidrógeno negro o el hidrógeno azul? ¿Por qué el nuestro podría ser el mejor? Sí, bueno, el hidrógeno, de hecho, esta tecnología ya es muy antigua, se viene desarrollando hace mucho tiempo, que es el hidrógeno, principalmente el hidrógeno gris, que se utiliza principalmente en distintas industrias, ¿cierto? Se utiliza en la industria química principalmente, por ejemplo, para generar amoníaco y con eso producir, por ejemplo, fertilizantes, o para producir también otros productos químicos, también el metanol, entre otros. Y en este proceso de obtención del hidrógeno lo que se hace es obtenerlo a partir principalmente de hidrocarburos o, por ejemplo, también a partir del carbón o del gas natural. Por eso que se dice que ese hidrógeno, la verdad es que no es para nada sustentable porque se obtiene a partir de combustibles fósiles. Por lo tanto, tiene ahí una huella de carbono asociada cada vez que se utiliza. En cambio, cuando nosotros obtenemos esta reacción de electrólisis a partir del agua, pero además esta reacción, digamos que requiere un alto consumo de energía, ¿no es cierto?, de electricidad para poder producir este rompimiento de la molécula, si esa energía proviene de energías renovables,
como puede ser el caso de la energía solar o la energía eólica, el proceso es 100% sustentable, porque no vamos a generar, por lo tanto, emisiones de dióxido de carbono o bien de otro tipo de gases. Y por eso, en este caso, sería la versión sustentable del hidrógeno y por lo tanto se denomina hidrógeno verde. Ahora, el hidrógeno tiene algunos desafíos. Uno tiene que ver con cómo lo producimos. Otro grave, o por lo menos que la industria anuncia como uno de los desafíos que Chile tendría que resolver, es el del almacenamiento. Aparentemente el almacenamiento del hidrógeno no es tan sencillo como el de otros combustibles. Cuéntanos un poco de eso y cómo ves que Chile puede avanzar en esta solución. Sí, es verdad, el hidrógeno tiene, a diferencia, por ejemplo, si nosotros lo comparamos con los hidrocarburos son mucho más fáciles de almacenar, ¿no es cierto? Porque lo podemos almacenar incluso en un recipiente plástico y no hay ningún problema para ello. El hidrógeno tiene la particularidad, el gas hidrógeno, que es tremendamente liviano y es muy volátil. Por lo tanto, para poder almacenarlo y transportarlo, tenemos que comprimirlo mucho. Por lo tanto, eso implica que para poder almacenarlo necesitamos contenedores que puedan resistir altas presiones. Entonces eso ya implica un desafío, es más complejo para poder, por lo tanto, tener un estanque de este gas, esto que va muy comprimido. Y también está el tema del costo, que es otro desafío importante que hoy en día hay que enfrentar, ¿cierto? Todavía el costo de poder producirlo es altísimo y por lo tanto no logra aún ser costo competitivo, ¿cierto? Aún la cantidad de electricidad que requiere para este proceso es alta y por lo tanto aún no es costo competitivo con los combustibles fósiles, por ejemplo. Ahora, Claudia, nosotros nos demoramos bien poco en hacer caer bien dramáticamente la producción de energía solar, por ejemplo. Los paneles en muy pocos años tuvieron una caída dramática en sus costos, en los costos de los materiales que en un momento eran más inalcanzables. ¿Cómo ves tú la curva que podría generar la escalabilidad de ciertas soluciones si es que se produjera más masivamente o se generaran soluciones más masivas para poder justamente bajar los costos de esta producción? Bueno, de hecho, todo apunta a que de aquí al año 2030 aproximadamente ya podríamos tener una tecnología tal que pudiese ser costo competitiva. Por lo tanto, estamos hablando de un escenario de aquí a 10 años, que no es tanto. Se proyecta que probablemente los costos van a ir bajando, porque tal como tú dices, todas estas tecnologías al principio son siempre caras, pero en la medida que las tecnologías van madurando, también consecuentemente los costos van bajando. Por lo tanto, es de esperar que de aquí a una década ya podamos tener una producción más importante del hidrógeno verde, sobre todo en nuestro país, dadas las características que tenemos, que nos dan muchas ventajas competitivas con otros países. Nosotros somos muy abundantes en energía solar y también en lo que es el recurso eólico. Por lo tanto, ahí podemos tener una oportunidad única de obtener un combustible que además de ayudarnos a cumplir con las metas de ser carbono neutrales, tiene la gran ventaja que nos permite de alguna manera dejar de ser tan dependientes de combustibles externos. Esto nos permitiría poder obtener nuestra propia energía de manera local y eso es una gran ventaja en torno a este combustible. Claudia, y para cerrar, nos queda muy poquito tiempo, pero cuando tú hablas de esta frontera, que son 10 años más, ¿estamos a tiempo los chilenos con el plan que tenemos? Nosotros tenemos un plan de desarrollo de hidrógeno verde, pero a veces llegamos tarde en Chile al futuro, ¿verdad? ¿Estamos a tiempo para llegar con lo que se necesita o qué incentivos necesitaríamos para llegar a tiempo? Tal vez la pregunta es al revés. Sí, bueno, Chile se ha comprometido a ser carbono neutral de aquí al año 2050, ¿cierto? Por lo tanto, estaríamos dentro de ese plazo. Claramente no podemos apostar todo al hidrógeno verde, es una de las tantas alternativas que nos puede ayudar a llegar a esa meta. Por lo tanto, tenemos que también buscar otras soluciones. Y en eso también es importante que los procesos también vayan siendo cada vez más eficientes en términos de consumo de energía. ¿Cierto? Una cosa es encontrar combustibles que sean bajos en carbono o idealmente que no emitan carbono de manera adicional, pero también tenemos que ir mejorando nuestros procesos que sean más eficientes de manera de no ir aumentando la demanda energética. Claudia Saavedra, te quiero agradecer por este contacto con CNN Chile. Muchas gracias.
Muy aclaradora y precisa toda la información respecto de una tecnología que todavía parece estar en el futuro, pero lo cierto es que ya en países como Japón o en grandes compañías como Boeing se están haciendo pruebas con hidrógeno para ver cuán cerca podríamos estar de estar implementando este combustible que, imagínense, produciría agua al quemarse. Una muy buena noticia para el planeta si somos capaces de solucionar los desafíos que tiene.